es súper importante entender que nosotros hemos hablado en los talleres de corresponsabilidad en general, tratando de enfocarnos a los instrumentos que existen para dentro de las organizaciones, como también lo que el Estado corresponde que haga para apoyar aquello, porque finalmente el Estado tiene un rol preponderante, ¿no? Y en ese sentido, ustedes son parte del Estado. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos también es que ustedes tengan la capacidad de identificar qué más pueden seguir haciendo a lo que ya están realizando, que no es poco, para promover la corresponsabilidad. Y eso es súper importante entenderlo. En el sector privado se entiende bastante bien hoy día, costó un poquito más, pero en realidad hoy día es muy importante que cuando hablamos de corresponsabilidad, sepamos también lo que podemos hacer al interior de las organizaciones, ocupando la ley e incluso estresando la ley o yendo más allá de la ley, pero también cómo esto nos permite también tener la capacidad de propuestas para promover políticas públicas hacia afuera. Por dos razones. Primero, por la experiencia, ocupar lo que ya sabemos que es posible y llevarlo a otras realidades, de, qué sé yo, las pequeñas empresas, las grandes empresas, los entornos laborales, etcétera, desde cosas tan pedestres como explicarle a empleadores y trabajadores, organizaciones sindicales de la comuna, los derechos que existen, los beneficios sociales que existen para apoyar la corresponsabilidad, ojalá en equilibrio, como también cómo desde el municipio también se avanza y se promueve el ejercicio de la corresponsabilidad parental. De esa manera se transforman ustedes en actores y agentes promoción de corresponsabilidad por experiencia propia. ¿Ya? Sobre todo si consideramos que este es un tema cultural. Si nosotros, en definitiva, no podemos desde nuestra experiencia ¿ya? Poder lograr tener, digamos, herramientas, lograr probar estas herramientas, saber sus debilidades y fortalezas, un poco no nos va a ser tan complejo enseñarles a otros a cómo hacer. Entonces, primera cuestión, este es un taller para adentro, pero también es un taller hacia afuera, hacia lo que ustedes hacen en el cotidiano. ¿Ya? En la sesión anterior vimos latamente todo lo que era la obligación que tienen los Estados en esta materia. Lo clave es que implementen estas obligaciones fundamentalmente porque está vinculado al bienestar de las personas, al bienestar de las sociedades, a las economías de los países y las economías locales. ¿Ya? Que existe equilibrio produce que todos finalmente puedan desplegarse con sus talentos en aquellos ámbitos en que quieren desplegarse sin tener finalmente trabas o barreras. ¿Ya? Y eso para las mujeres es particularmente importante también en los entornos y en los territorios, fundamentalmente porque también hemos evaluado a partir de las estadísticas disponibles y por cierto de la contratación a partir de esas estadísticas por parte de la agencia, por parte de los estados, por parte de los especialistas y la academia, de que en definitiva las mujeres tienen una doble carga en la sociedad por hasta ahora no haber generado ese cambio cultural que los tratados internacionales nos animan a que ocurra, ¿no? De socializar finalmente las labores domésticas, socializar las labores de cuidado, socializar en definitiva también todo lo que implica el apoyo a las labores que hasta ahora tradicionalmente se identificaban como productivas, ¿no? Entonces, eso es primera cuestión. Entonces, bajo ese punto de vista, a mí me pidieron para esta sesión que me enfocara fundamentalmente en cómo se evaluaba la corresponsabilidad, que está íntimamente vinculada a cómo yo, desde el Estado, puedo imaginarme qué hacer para apoyar esto de una manera más fecunda, de una manera más fuerte. ¿Ya? Y esto claramente está relacionado con la discusión respecto a la Política Nacional de Cuidado y está vinculado también a las acciones de apoyo al ejercicio de la corresponsabilidad parental. ¿Ya? Fundamentalmente ahí lo que tenemos es una discusión compleja, y fundamentalmente es compleja porque claramente las necesidades son importantes. En un mundo que además está viviendo cambios demográficos, es una, no sé, la población se está envejeciendo finalmente, también es bastante compleja desde el punto de vista presupuestario, porque implica finalmente hacerse cargo de una serie de tareas que hasta ahora las sociedades no se hacían cargo. ¿Ya? Por cierto, que en muchos casos, si no han habido comprensión de la importancia ya de esos cuidados, tal vez no hemos dejado de hacer cosas en el ámbito de la formación profesional de las personas, en su edad adulta, en materia de salud, en materia de, digamos, de integración de las ciudades, para que estas personas puedan afrontar la vejez de manera más autónoma, para reducir
la necesidad de cuidados de esas personas. Difícilmente las podemos reducir de la gente menor, no de los niños. Los niños requieren cuidado y eso no vemos que sea posible cambiarlo. Los niños requieren cuidado en su etapa pequeña porque si no, finalmente se accidentan, fallecen. En su etapa de crianza requieren educación, requieren cuidado y requieren contención de adultos justamente para que puedan formarse de una manera integral. ¿Ya? Entonces, pero lo otro sí se puede hacer. Por ende, esto, en definitiva, la invitación en materia de corresponsabilidad es casi a tocar casi todas las funciones de los funcionarios municipales, de su ley orgánica municipal, porque va a tener que ver con cómo se construye digamos, la comunidad, cómo se articula el sistema de salud, cómo se gestiona también aquellas labores que tienen que ver con la educación aún en el sector municipal, como pueden ser la entrega de apoyos en materia de educación preescolar, nivelatoria de los niños para pasar a la etapa escolar, etc. Entonces, es vasto lo que nosotros podemos tocar en esta clase. Pero como es complementario al anterior y se supone que lo anterior está entregado, ustedes lo pueden revisar y lo más probable que muchos de ustedes lo conozcan, yo voy a referirme solo a pequeños detalles antes de pasar a un ejercicio interesante de poder identificar desde el punto de vista de lo que es ustedes como funcionarios, qué es aquello que más identifican como barrera o dificultad para avanzar en materia de corresponsabilidad social en el país. Entonces, me voy a compartirles nomás un breve recordatorio justamente para que podamos hacer ese ejercicio de evaluación. Ese ejercicio de evaluación que queremos hacer respecto a... Y después voy a tocar, sí, la norma NH, la norma NSH 3262 que me han solicitado y que es muy importante para que el municipio también avance y se plantee avanzar, tal vez ocupando esta norma o ocupando un instrumento alternativo en materia de gestionar la corresponsabilidad parental, la promoción de la corresponsabilidad parental respecto de su personal, respecto a su personal. Ya, bueno, en materia de corresponsabilidad parental, ya, particularmente a partir de la política pública, fundamentalmente lo que queremos garantizar es que el derecho de las mujeres a acceder y permanecer en el mercado del trabajo, y cuando hablamos de permanecer en el mercado del trabajo estamos hablando de la participación en la economía, participación en actividades que les reporten ingresos, esto en el sector asalariado, como en el sector cuenta propista, e incluso en el sector informal, tratando de llevar el sector informal a la formalidad, que es un desafío importante en materia de avances en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres e igualdad de género. Porque gran parte de las mujeres en ciertas localidades rurales, sectores indígenas, etcétera, están en condición de informalidad, ¿ya? Y también por las particularidades propias de ser un sector que muchas veces está condicionado justamente por las deficiencias de apoyo en materia de atender sus necesidades domésticas y de cuidado, a regresar a la inactividad y por ende les cuesta despegar de la informalidad a la formalidad, porque para despegar de la informalidad a la formalidad en países que todavía no tienen grandes políticas para promover esa formalización, finalmente sigue siendo una cuestión a costa de quien está en la informalidad, del emprendedor o emprendedora. Otra cuestión importante de la política de corresponsabilidad social es garantizar a los hombres participar en la convivencia familiar y de cuidado. Esto está dicho de manera elegante, pero en el estricto rigor representa exigir a los hombres con propiedad participar en las labores domésticas y de cuidado, fundamentalmente porque son un derecho-deber. Evidentemente las generaciones jóvenes lo entienden como un derecho a participar, pero muy probablemente las generaciones menos jóvenes todavía lo entienden como una carga que no han querido llevar, y no han querido llevar porque la sociedad los enseñó a que no era una carga digna de ellos, no era una carga que venía entregada a ellos, que la carga de que se les imponía era la carga de ser finalmente sostenedor, ¿ya? Por ende, ahí hay un tema cultural asociado a un tema de comodidad cultural, de no querer cambiar el switch fundamentalmente porque seguimos haciendo aquello que nos parece que debíamos hacer, que nos acostumbramos a hacer y que aparentemente servimos para eso y no para otras cosas, ¿ya? Otra cosa importante de la corresponsabilidad social es el garantizar a los hijos e hijas recibir cuidados y educación.
fundamentalmente porque el éxito de las sociedades también está en cuán, digamos, de calidad, de cuán calidad es y de cuán equilibrio, pues de cuánta homogeneidad también puede ser entregar un estándar de cuidados y educación a toda la población menor. ¿Ya? Quienes no acceden a educación preescolar, que no acceden a cuidados, se accidentan, que no acceden a educación preescolar, no están preparados para la enseñanza escolar, quienes no acceden a la enseñanza escolar finalmente detienen sus carreras educativas y que les impiden avanzar también a la etapa de formación como adultos y, por cierto, la formación profesional aquella que les va a permitir desarrollarse como seres humanos en ámbitos que les van a producir, digamos, satisfacción personal, como también satisfacción material por producir, por poder permitirles producir los bienes necesarios para la subsistencia. Y por cierto también garantizarle a la población adulta recibir cuidados. Recibir cuidados. Hay un derecho a recibir cuidados en la sociedad, como así como hay una obligación correlativa a entregar cuidados y socializar estos cuidados, tratando así, al repartirlos en equilibrio, lograr un bienestar general. Clave eso, sencillo, poético tal vez, pero básico en una sociedad que quiere ser próspera. ¿Ya? Ahí se incorpora también el concepto de conciliación laboral, que tal vez es más cercano, porque seguimos trabajando en esta idea de que la corresponsabilidad es algo que afecta solamente a ciertos entornos laborales que son los típicos, los del sector de trabajadores asalariados y de trabajadoras asalariadas, o bien el sector de trabajadores independientes formal. Pero lo concreto es que la conciliación sigue siendo un desafío en todo entorno donde las personas necesiten finalmente conciliar parte de todas las labores que se desarrollan en el día tipo, ¿no? Y ahí es donde llegamos fundamentalmente a la cuestión del desafío de políticas públicas. Tenemos un desafío de políticas públicas de resolver esas tensiones, la tensión que implica entregar políticas públicas, pero además tener financiamiento de políticas públicas, y para tener financiamiento de políticas públicas los países tienen que producir, ¿verdad? Y producir implica y estresa la necesidad, las posibilidades de ejercer corresponsabilidad y por ende las demanda conciliación. Ahí hay una tensión. La tensión que vive el Estado es la misma que vivimos nosotros, que trabajamos o que tenemos que desplegarnos en distintos ámbitos. Esa es la tensión a la que hay que hacerse cargo. Y así como hay que hacerse cargo a nivel de país, teniendo estadísticas, datos que nos permiten elaborar políticas públicas, también en organizaciones tenemos que hacerlo y contar con datos. Y ahí es donde están los dos instrumentos que en definitiva hoy día queríamos contarle o queríamos más bien explicarle, que son fundamentalmente los dos instrumentos los dos grandes instrumentos que se ocupan, o podríamos llamar estilo de instrumento, tipo de instrumento. A nivel nacional, para evaluar finalmente cómo estamos en materia de corresponsabilidad, cuáles son las necesidades, por dónde están las carencias, las necesidades de abordar apoyo de política, en materia de políticas públicas, entendiendo que son políticas públicas que tendieran a entender a la corresponsabilidad, perdón, por ende, son políticas públicas que para atender a la corresponsabilidad debieran ser universales para abordar a la mayor cantidad de personas que van a ejercer ya en contexto de corresponsabilidad obligaciones en materia de cuidados y de trabajo doméstico y de atender tareas domésticas al interior del hogar. El primer instrumento a nivel nacional es la encuesta de uso de tiempo, la ENUT. La ENUT es una encuesta que desarrolló en 2015 el INE y que técnicamente es una encuesta que lo que hace es identificar ¿ya? El tiempo destinado por las personas a las distintas actividades en un día, en la vida diaria. ¿Ya? Para eso se establecen en definitiva una serie de categorías de consultas, se hacen dos grandes encuestas a la población de más de 12 años en zonas urbanas. Esa podría ser una gran encuesta, pero hasta ahora tiene no obstante que es un gran esfuerzo de política estadística, sigue siendo abordada solamente en centros urbanos. A todas las personas mayores de 12 años se practica mediante dos encuestas, una encuesta a las personas mayores de 12 años, perdón, y también a las personas jefas de hogar de más de 18 años, que hacen una especie de encuesta demográfica para dar características del hogar. Y lo que hace ahí es medir qué
a qué destinan las personas el tiempo en una semana, ¿ya? Para lo cual se contabilizan fundamentalmente 2 segmentos de periodo, los periodos de fin de semana con los periodos de semana. Se identifican distintos tipos de actividades, entre las actividades no remuneradas y actividades remuneradas. También todas las actividades que tienen que ver con actividades personales están divididas en un segmento distinto, que son las actividades que tienen que ver con el ocio, la recreación, el cuidado personal, la educación o la formación personal, y aquellas que tienen que ver con, digamos, lo que tiene que ver con el trabajo propiamente tal, en donde está el segmento no remunerado y el trabajo y el segmento de trabajo no remunerado de cuidados de tareas domésticas, de cuidados personales, de autocuidado personal, etc. Entonces, lo que se hace ahí en definitiva es determinar en qué gasta el tiempo las personas, y eso es lo que nos determina finalmente la necesidad de hacernos cargo de apurar el paso en esta materia. A nivel mundial, por ejemplo, encuestas similares realizadas en el año 2017 determinaron de que en los últimos 15 años en el mundo, el tiempo que habían ocupado las personas, o las diferencias de tiempo entre lo que ocupan los hombres y lo que ocupan las mujeres en dedicarse a tareas de cuidados, había variado en 7 minutos, en 15 años. Bajo esa estadística se determinó, por una regla de 3 compuesta simple, que faltarían más de 207 años para llegar a un equilibrio entre el tiempo que dedican los hombres y las mujeres en tareas, en labores de cuidado no remunerados. Estamos hablando solo de cuidados no remunerados, también hay incidencia respecto al trabajo doméstico, etc. Pero lo concreto es que por lo general las tendencias suelen ir un poquito de la mano en aquello. Entonces estamos hablando en definitiva de grandes diferencias que la sociedad por este trabajo cultural no ha logrado acortar, sin perjuicio de que hay realidad donde sí se han desarrollado políticas que han logrado por lo menos equiparar lo que son el uso del tiempo de las personas en temas de cuidado de menores, ¿ya? Entonces, yo para manera de ejemplo, solamente les voy a dar algunas estadísticas de la última NUT. La segunda NUT, la NUT se supone que es una encuesta que hace el INE, que es en zonas urbanas, que tiene que hacerse cada 5 años para lograr en definitiva medir cambios en los comportamientos. La segunda NUT debía realizarse el 2020. El gobierno la descontinuó por efectos de la pandemia. Técnicamente debiéramos reactivarla ahora, en el 2022, pero entiendo que no quedó presupuestada para el 2022, por ende muy probablemente va a ser un tema que se va a plantear el próximo gobierno cuando suma de si la va a activar para desarrollar a partir de este año. Normalmente se desarrolla entre septiembre y diciembre, por lo menos así fue la vez anterior, o bien la va a pasar al 2023, que podría ser algo recomendado para efectos de tratar de recuperar algún nivel de comportamientos anteriores a la pandemia, tomando en consideración que en pandemia probablemente los datos se desordenaron, porque muchas mujeres salieron del mercado y probablemente al salir del mercado vuelven a tener un nivel de diferencia respecto a los hombres mayor en desarrollar todas las actividades en el día, quedando bastante más descompensadas aquellas que son remuneradas, y muy elevadas aquellas que tienen que ver con cuidados no remunerados, tareas domésticas, y finalmente aquellas que no reportan finalmente en ponerlas en mejor disposición para lograr autonomía económica, política, simbólica, social, etc. Eso es. Entonces, les voy a compartir, y es que está de continuar, pero vamos a compartir un poquito estos datos que siempre son interesantes de darlos, no obstante de que probablemente algunos los conocen en este dato de medición. Bueno, este es el dato general, que es un dato que es bastante consistente con datos internacionales. Las mujeres ocupan 5,89 horas, tiempo-hora, en trabajo y actividades no remuneradas de todo tipo. Aquí están comprendidas tanto las domésticas como los cuidados integrantes del hogar, ¿ya? O como el trabajo no remunerado a otros hogares
o a la comunidad o a voluntario, la persona que hace, qué sé yo, digamos, la comida en una olla común, la persona que va a hacer cuidados a donde una vecina que cuida niños, la persona que va a un centro de voluntariado para, qué sé yo, dedicarse a niños con vulnerabilidad, etc. Ahí está todo considerado y la diferencia es bastante grande, hay una tasa de sobre 3 puntos de diferencia entre lo que ocupan los hombres y lo que ocupan las mujeres. El guarismo de abajo, los 98,4 y 95,5 es la tasa de participación, es la cantidad de mujeres que hacen esta actividad en un total de 100%. ¿Ya? Esa es la tasa de participación. Cuando se plantea acá esta tasa de participación, considera a todas las mujeres que lo hicieron al menos en los 2 periodos consignados, fin de semana o semana, ¿ya? A lo menos minutos. Y ahí se genera un promedio. Este es el promedio, esta es la diferencia. Entonces, es una gran diferencia. Si esta diferencia ustedes la llevan a otras actividades, va a reportar en la práctica que las mujeres finalmente desarrollan una cantidad de trabajo no remunerado importante, que en la práctica lo que hace es desplazar su posibilidad de tener las tasas de tiempo destinado a trabajo remunerado que realizan los hombres. Y con mayor razón también se afecta todo el tiempo que ocupan para cuidado personal y ocio personal, actividades personales que también son relevantes para un ser humano. Entonces, ese es un principal efecto de este desequilibrio, ¿no?, que hay acá. Es importante ver también cuando se ven estos resultados estadísticos segregados también o utilizando el indicador sexo y el vínculo con el mercado laboral, ¿ya? Acá está dividido entre personas ocupadas, o sea, personas que están activas en la fuerza de trabajo, personas desocupadas, o sea, personas que están en la fuerza de trabajo pero están inactivas, están cesantes, y personas inactivas, personas que están fuera de la fuerza de trabajo. Y si se fijan, hay diferencias significativas. Las personas que están en la fuerza de trabajo pero que están inactivas, evidentemente la mujer sube al tiro la cantidad de tiempo que utilizan en trabajo no remunerado. Aparentemente cuando quedamos cesantes nos viene toda esa carga de cosas que no hemos hecho durante el tiempo que hemos estado trabajando con doble presencia. Por ende ahí hay un efecto que es importante analizar desde el punto de vista de lo que es la sociología para proyectar políticas públicas, ¿no? Por ende, cuando uno hace políticas públicas, uno debería ocuparse de cómo incorporar a las mujeres, pero también debe entender que probablemente la mujer que busca trabajo necesita tanto o más apoyo que la que está trabajando. Esto es una conclusión mía. Ustedes la pueden compartir. La idea de estos datos es que ustedes los comprendan. Entonces, entendiendo que no es la idea que yo hable todo acá, voy a dejar los datos hasta acá. Lo concreto es que es súper importante que los municipios se manejen la encuesta de uso del tiempo. Súper importante. O sea, ustedes como funcionarios públicos deben tener, es aconsejable que manejen los resultados de la encuesta de uso del tiempo, entiendan sus complejidades, entiendan el interés, puedan surgirles también propuestas de cómo mejorar esta encuesta. En un reciente taller que hacíamos respecto de 2 comunas rurales, claramente surge esta inquietud de ver qué pasa con la ruralidad. ¿Qué pasa con la ruralidad? Cómo los comportamientos ahí tenemos que entenderlos, comprensivos de lo que toma una encuesta urbana, o cabe la duda a esa asimilización de los resultados, y finalmente tenemos que cuestionar que no se requiera ir más allá, sobre todo cuando son territorios rurales donde existen población indígena, como era el caso que nos convocaba en los talleres de San Pedro de Atacama y Padre de las Casas. Los quiero dejar ahí con los datos. Son datos interesantes que es importante verlo y que para la política pública municipal también son importantes de ver. Hay muchos detalles de la política que ustedes pueden definir que tiene que ver con los datos que arroja esta encuesta. Así que una mirada a esa encuesta es obligatoria. Hay también una mirada regional que en general no hay grandes desequilibrios en los datos a nivel nacional. Un poco siguen estando cerca los guarismos del promedio nacional.
Ya me voy ahora a lo que hacen o lo que pueden hacer las organizaciones al interior de las empresas para ver cómo están en materia de corresponsabilidad. Aclarar que la norma no mide solamente los temas de corresponsabilidad, no obstante que es un sistema que tiene un nombre alusivo a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, probablemente porque son parte de los aspectos que se miden, que más importan a los empleadores, porque las personas que trabajamos claramente nos afectamos por nuestra vida personal, por nuestras responsabilidades familiares, y cuando estamos muy estresadas por ese tipo de problemáticas, sufrimos el efecto de la doble presencia o del absentismo laboral, que se llama. ¿Ya? Por ende, al empleador esto le importa. Pero evidentemente el sistema de gestión de igualdad de género que existe en Chile, promovido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, inicialmente por el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género, es un sistema de gestión de igualdad de género, ¿ya? Que lo que hace es transversalizar aspectos de género o de medidas de un plan posible en una organización para promover la igualdad de género, a partir finalmente de un sistema que viene recomendado, que está bastante trabajado, que nos propone una serie de materias que evaluar, que diagnosticar, que considerar para efectos de un plan de acción y, por cierto, posteriormente para implementar el plan de acción, para evaluarlo y hacerle cambios periódicos. Tener una capacidad de reacción. ¿Ya? Por cierto, es un mecanismo, un instrumento que es voluntario. Y como es voluntario, para incentivar su uso, el Estado, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, le otorga una certificación o un sello de certificación que a muchas empresas les importa porque finalmente les genera un beneficio reputacional importante. Además de que desde el punto de vista de lo que es la atracción, por ejemplo, de personas para trabajar, los mejores talentos, en fin, para motivar a clientes, si se trata de empresas que prestan servicio o venden servicio a la comunidad, claramente puede ser importante la imagen reputacional. Por cierto, los servicios públicos también importan, porque también los servicios públicos finalmente son competidores del talento, el talento humano, sobre todo cuando se trata de un sector que cuenta con regulaciones propias, con complejidades propias, donde captar el recurso que conozca la normativa pública, contratación digamos, de personal, en fin, igual es una cuestión que puede ser de interés de las organizaciones del sector público, servicios públicos, municipios, etc. Hasta ahora entiendo que hay 40 y tantas, 41, 42 entidades. Creo que no hay ningún municipio todavía, pero hay un par o tres casos de servicios públicos. El Instituto de Previsión Social, uno de ellos, un ministerio que no es minuto, no recuerdo, creo que el de Energía, está también, obviamente, gran parte de las subdivisiones de Codelco. Es un ejercicio interesante porque permite aportar a la gestión de las empresas de una manera significativa. Muchas veces el impacto que tiene la norma a la gestión de los recursos de personas en las organizaciones donde se implementan va mucho más allá de lo que aportan en género, porque los hace dotarse de instrumentos digamos, de medición, los hace estar al día en una serie de estadísticas que son importantes para mantener al día para poder lograr finalmente el éxito. En general, un proceso de implementación de la norma debe durar como 2 años, 2 años y medio, 3 años. Puede ir más rápido dependiendo del nivel de compromiso de la directivo y el nivel de recursos de la organización, pero claramente se identifican 4 etapas a lo menos, 4 fases. La fase de compromiso y conformación del equipo de género que va a estar a cargo de la supervisión del proceso de implementación de la norma. La fase de diagnóstico, que toma la foto inicial para efectos de determinar ahí luego el diseño y la implementación del plan de trabajo. Y por cierto, un proceso que es ya externo, que está a cargo de gente que ofrece el sistema de certificación, que son el sistema de evaluación y certificación propiamente tal, que es el que está destinado posteriormente a darle checklist, a darle visto bueno a lo que se haya hecho y evidentemente luego permitirle a la organización acceder al sello igual. ¿Ya? Como todo sistema de medición por indicadores, ¿ya? Deben levantarse indicadores a partir de identificar aspectos, dimensiones, como quiera que le llamemos, ejes, se llaman a veces, a evaluar, a diagnosticar, ¿ya?
Acá este sistema considera 9. Existen otros sistemas de... Es súper importante entender que existen otros sistemas también de evaluación, diagnóstico y medición. ¿Ya? Hay un sello que se llama el sello IPG, Iniciativa Paridad de Género, que lo lleva Comunidad Mujer, que también es promovido desde el Estado, que también tiene la misma dinámica y que también se accede a un sello, que además es internacional. La norma es nacional. ¿Ya? También existe un instrumento que es el Win-Win, un instrumento de ONU Mujeres, que también es súper interesante, sí que es de autorreporte y de autoevaluación, no participan terceros, y es recomendado para probablemente organizaciones que son más débiles, que tal vez tienen menos recursos y que pretenden y que no quieren tal vez tomar una iniciativa que sea percibida desde fuera y que genere expectativas y van un poquito más lento, o mejor dicho, más que lento, van de manera más prudente, sin generar expectativas. Los aspectos que monitorea el diagnóstico de Win-Win son súper interesantes también, porque incluso Win-Win incorpora elementos que son externos, ¿ya? Mide ejes o dimensiones externas relacionados a la imagen, a los productos de la respectiva empresa. Por ende, no son descartables. ¿Ya? Yo no descartaría a veces, para la gente que está en el ámbito del fomento productivo, vincular estos instrumentos también a las empresas que quieren ganar espacio en el mercado, siendo marcas finalmente que incorporen el enfoque de género, incorporen finalmente o den una señal en favor del empoderamiento de las mujeres. Eso también tiene mucho impacto. Justamente Win-Win lo incorpora porque en otros países esto es muy bien mirado y muchos usuarios, muchos consumidores, muchos ciudadanos finalmente ven con buenos ojos las ofertas de comercio justo, también las ofertas que tienen que ver con la igualdad de género. Empresas que tienen en la igualdad de género un rol activo, ¿ya? Que apuestan a la diversidad, que apuestan a todo lo que son los avances en empoderamiento de las mujeres, en todos los planos. La norma en específico, sí es para adentro, tiene que ver con la gestión de personas. ¿Ya? La norma que promueve el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Evalúa 10 aspectos, ¿ya? Que están acá señalados. Uno de ellos es el de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en lógica de corresponsabilidad. Uno de ellos. Pero está el reclutamiento de personal, la participación en cargos de jefatura, desarrollo de carrera, etc. ¿Y cómo se estructuran esto? Bueno, se establecen objetivos, porque son parte, primero se evalúan, se diagnostican las problemáticas que hay en determinadas áreas, luego se hace un plan de acción que probablemente va a responder al nivel de diagnóstico, evaluación, de manera tal que se van a identificar las labores o los avances posibles. ¿Ya? Y se van a generar finalmente propuestas posibles de cumplir, porque van a tener que pasar un test de evaluación y de posterior medición para servir a la certificación. Entonces ahí lo que hay que hacer finalmente es poner de cabeza a la gente que está en las unidades de gestión de personas para elaborar esto o participar en la elaboración de estos instrumentos. Probablemente ahí lo que va a haber es que va a haber un comité de igualdad de género que va a trabajar de la mano tal vez de las instituciones o la unidad que está a cargo de la gestión de personas, donde están probablemente muy acostumbrados a trabajar con indicadores de gestión. Los indicadores de gestión, por cierto, no son nada complejos. Ustedes, los municipios, probablemente también los manejan mucho, así que es un lenguaje que hoy día yo creo que es bastante multidisciplinario, o sea, es de fácil comprensión por todos en la organización. Yo acá en la presentación les dejo indicadores que rescatamos en un manual que se elaboró por parte de la Universidad Alberto Hurtado con Fundación Chile Mujeres, donde rescatamos los principales indicadores que existen un poco en el mercado, digamos, de instrumentos de este tipo, donde están algunos que vienen de la norma, que se usan en la norma, como otros que vienen ya de un trabajo que hace la Comisión de Mercado Financiero, como también Win-Win. Está en este manual que creo que está en la bibliografía, pero si no yo se los puedo entregar por intermedio de CEPAL, de María Jesús. Se proponen indicadores para muchas cosas, ya para conciliación, pero también para acoso sexual, para el tema de liderazgo en la empresa, de cargos ejecutivos parte de mujeres, para todo lo que tiene que ver con
selección de personas, reclutamiento, evaluación y desempeño, materias remunerativas, etc. ¿Ya? Y son bien interesantes. Hay indicadores cualitativos y indicadores cuantitativos. ¿Ya? Indicadores que son de percepción cualitativa de la gente, o de identificar si existen o no políticas en determinados ámbitos, donde en realidad la respuesta es un no, existe o no existe, es bueno o es malo, y también indicadores cuantitativos que miden a través de una fórmula. Por lo general, lo que se recomienda es súper básico, súper fácil de lograr, no hace falta estar en ninguna norma ni avanzar en tanto, basta que ustedes lo implementen tal vez en las oficinas de gestión de personas y recomienden en la comuna que todas las empresas lo hagan para que la comuna sepa cómo se está ejerciendo corresponsabilidad en la comuna. La tasa de uso del postnatal parental por padres trabajadores. Por ejemplo, puedo lograr identificar cuál es. Incluso puede ser una encuesta incluso online, para más o menos saber cuál es la respuesta o la percepción de las personas respecto a cómo están utilizando los postnatales que pueden utilizar padres por transferencia de la madre, que en resumen es el postnatal parental, ¿ya? Evidentemente para eso hay que conocer los derechos, que es algo que creo que en la clase anterior les planteé majadamente, y es que hay que conocer los derechos parentales para poder tal vez medirlo, de manera tal que la gente tenga claro bien qué es lo que se le está consultando para poder decir si lo usan o no lo usan. La tasa de uso de permisos para cuidar a los niños menores cuando tienen enfermedades, en fin, o sea, hay varios indicadores que acá están entregados. La tasa de uso de trabajadores y trabajadoras, de las medidas de equilibrio que pueden existir, por ejemplo, en la organización, en el caso de este municipio, si existen medidas, ver cuál es la tasa de uso, si lo usan más las mujeres u hombres, o se puede levantar y puede dar un resultado, puede dar la confirmación de que está sumamente bien la ocupación de aquello y que las deficiencias están en la política pública, y tal vez están en la política pública porque la política pública castiga las rentas altas y tal vez los hombres están en rentas altas y por eso no lo están usando. O sea, esto da para evaluar, ¿ya? Otra, la 8.4, tasa de trabajadores y trabajadoras que usan alguna medida de adaptabilidad, ¿ya? Como por ejemplo el teletrabajo o otras medidas de adaptabilidad como podrían ser turnos especiales, ¿ya? Un turno especial que haya sido concebido justamente para conciliar, ¿ya? Existencia o no de mecanismos de identificación de necesidades familiares, encuestas que se hacen todos los años para identificar. La empresa Telefónica, por ejemplo, tiene un sistema o una encuesta que aplicó hartos años, donde empezó a desarrollar una serie de permisos anuales o bancos de permisos para distintas cosas dependiendo del interés de las personas, donde iban desde cuidar a la mascota, para ir a hacerle control, hasta tener tiempo para realizar la mudanza, etcétera, con derecho a pedir permiso en función de lo que las personas trabajadoras identificaban como más necesario, etcétera. Ya, yo me quedaría ahí.